Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Es difícil a veces lidiar con la emoción después de algunas cosas que hemos visto. Por ejemplo, estos reconocimientos me hicieron acordar de un día, hace 20 años, que entrevisté para contratar o no, uno atrás de otro, a Gastón Milano y Eugenio García. Y me acuerdo del pensamiento que tuve en ese momento. Fue, estos nenitos van a hacer historia. Y lo hicieron. La otra cosa que sucedió fue la presentación de Diego Forlán y su entrenador. Fue muy interesante. ¿Y si hacemos un poco más? ¿Qué tal si todos hacemos un poco más en esta comunidad? ¿Qué tal si todos nos damos cuenta de la sinergia que existe en esta comunidad y pasamos a capitalizar esa sinergia en éxitos planetarios? Por favor, ¿qué tal si hacemos un poco más? Hagámoslo. Ahora, me quedaron algunas dudas también. Creo que hay cosas que Diego Forlán no dijo, o que no son exactamente así, porque yo he jugado mucho al fútbol, y me he entrenado, ¿no? Y tenía tremendo pique, tremenda velocidad, enorme resistencia, potencia física. Claro, y ninguna habilidad. Pero él no habló de habilidad. ¿Será necesaria? ¿No? A mí me hubiera gustado, tomándolo en serio, ¿no?, que Forlán hubiera hablado de una metamorfosis que se operó en él para el Campeonato Mundial del 2010, que dice, de trabajo, decisión y generosidad. O sea, ¿quién era Diego Forlán? Un goleador, alguien que tenía el arco y solo veía eso, y goleador en todas partes del mundo. Y Uruguay no tenía un buen funcionamiento colectivo, sobre todo no tenía una buena transición de defensa a ataque. Y Diego Forlán tomó la posta y renunció un poco a su función nata de goleador y se transformó en un jugador de toda la cancha, en un estratega, en la manija del cuadro. Y no lo dijo, y me gustaría que lo hubiera dicho, porque eso fue fundamental para el éxito de 2010 y necesitamos un nuevo Forlán para ahora, y creo que lo estamos haciendo. Y no hablo más de fútbol. Como ven, jugué mucho al fútbol, siempre quise ser bueno, nunca lo logré, por eso escribo sobre fútbol. Queridos, inteligencia artificial y Genexus siempre han estado muy ligados. Hace 33 años empezamos nuestra investigación, ni existía el nombre de Genexus, ni pensábamos que íbamos a hacer una empresa. Simplemente queríamos resolver el problema de las grandes bases de datos corporativas.
Yo era profesor en la universidad, tenía una experiencia grande, tenía varios años, unos 10 años de mucha consultoría exitosa en el Brasil con grandes empresas. Pero cuando quise ir a resolver el problema de la informática corporativa, encontré que era por lo menos 10 veces más grande de lo que tenían mis clientes. Y no pudimos seguir de la forma tradicional. Y tuvimos que archivar todo lo que sabíamos y empezar de nuevo. Y ahí nos encontramos la inteligencia artificial, que nos ayudó mucho. Y que fue la base de todo esto. Quizás lo razonable hubiera sido que uno de nosotros, Nicolás o yo, hubiese ido a hacer un doctorado en inteligencia artificial a una buena universidad. Pero eso no era viable. Probablemente no lo pudiéramos pagar, pero sobre todo no teníamos tiempo. Entonces, uno hace lo que puede. Y hay siempre algo que se puede. Y es el learning by doing. Vamos a aprender haciendo. Y así lo hicimos. En aquel momento, parecía que la inteligencia artificial era la gran panacea que iba a arreglar todos los problemas del mundo. Había muchísimas empresas haciendo sistemas expertos. Los inversores de riesgo corrían atrás de las empresas de inteligencia artificial, derramaban mucho dinero. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros fuimos exitosos. Vamos a decir por qué después. Y casi todos los demás fracasaron. Entonces, cuando hay una tendencia general, es inútil buscar explicaciones puntuales. Si hay una tendencia general, debe haber una causa general. Entonces, vuelvo sobre esto después, porque del pasado se aprende, y sobre todo se aprende de los fracasos. Bueno, parecería que tenemos un idioma nuevo ahí, o algo que sale de una novela de ciencia ficción, o de repente de una novela de terror. Pero hace muchos años que hay éxitos. Hay ciertos éxitos en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Dónde? En el mundo de los robots. Entonces, para hacer que los robots físicos que hacen cosas físicas, por ejemplo, supongamos la fabricación en serie. Hace 103 años, en la fábrica de Ford, estos señores estaban montando un Forte. El pasar del armado clásico, uno por vez, a la fabricación en serie, aumentó la productividad 10-1. Cambió todo. Eso tuvo el empuje de Henry Ford, y el teórico de eso fue Taylor. Lo que se hacía es, vamos a tomar cronológicamente el armado de un auto, lo separamos en etapas muy pequeñitas, de forma de que cada operario tenga algo muy simple que hacer, de manera que no lo tenga que entrenar mayormente.
Y sobre eso Ford hizo un imperio y la economía del mundo creció mucho. Y hubo cosas buenas y malas. Y hoy, hoy todos los automóviles del mundo son montados por robots, no hay otra manera. Por dos razones. Una que es obvia, los costos son mucho menores, y en eso estamos todos de acuerdo. Y otra que no es obvia, pero es cierta, la calidad es mejor. ¿No? Quizá hoy los robots son más... cada robot hace algunas cosas más que las que hacía un operario, que quizá han concentrado más. Pero el principio es el mismo. Procesos muy simples se hacen uno tras de otro. Obviamente esos robots no son los de las historietas con 2 brazos, dos manos, 2 ojos, una cabeza, ¿no? Son robots específicos y ciertamente en esa línea de montaje hay un montón de esos robots, ¿no? Es un éxito que viene de los últimos 20 años. Hubo algunas dificultades impensadas, sobre todo para los occidentales, por nuestra cultura occidental. Algo es negro o no es negro. No, los occidentales tenemos dificultades para tratar con los grises. ¿No? Bueno, pero en todos estos años se ha ido desarrollando fuertemente una lógica borrosa o difusa, fuzzy logic, ¿no? Que ha permitido trabajar con probabilidades y convivir con cosas que no son exactamente como deberían ser. Y eso fue esencial para que el robot con sus manos de acero pudiera tener un toque suave. Paralelamente se ha ido avanzando y la inteligencia artificial nos ha dado una serie de recursos interesantes. Fundamentalmente 2. La visión automática. La visión automática hoy es mucho más precisa, mucho más fiel que la visión humana. Y eso tiene una serie de consecuencias. La otra cosa es, por ejemplo, el reconocimiento automático del lenguaje natural. Y a eso se agregan algunas consecuencias. Se agregan algunas consecuencias como reconocimiento de imagen, reconocimiento de voz, traducción automática. Y todo eso está disponible. Y hoy está disponible para cualquiera con servicios, ¿no? Todo esto ha ido permitiendo hacer otro tipo de robots. Por ejemplo, robots para cuidar personas que no se pueden valer por sí mismas, para contestar sus preguntas, para dar una alarma si hay dificultades, o como en este caso, donde este señor conversa animadamente con el robot. Pero hay otras cosas. Alguien pensó en un robot cirujano. Me parece ciencia ficción, ¿no? Pero de repente el robot puede tener alguna ventaja sobre el cirujano humano.
piensen que el cuerpo humano es como es y no se le puede desarmar con facilidad. Entonces, muchas veces la operación hay que hacerla en un lugar donde la visibilidad es mala y donde el espacio para trabajar es muy pequeño, ¿no? Bueno, un robot no tiene problemas de visibilidad porque puede tener un ojo en un dedo y ver muy bien, ¿no? Y hay robots, no robots cirujanos, pero robots ayudantes del cirujano, asistentes del cirujano. En particular hay un robot que es el robot Da Vinci, que todos los días hace en el mundo, o sea, su enorme cantidad de ejemplares distribuidos por el mundo, participa en algunas decenas de miles de operaciones todos los días. Y imaginémonos cómo trabajaría el robot. Supónganse que existe el robot y el paciente, que de alguna forma habrá auxiliares para darle el debido acceso al robot al paciente. Y después está el cirujano. ¿Dónde está el cirujano? No tiene ninguna ventaja, al contrario, que estuviera en el quirófano, y no está en el quirófano. Está en otro ambiente. Podría ser en un cuarto al lado o en otro continente. No importa dónde está el cirujano. Y tiene una enorme pantalla. Y en vez de usar un bisturí, usa un lápiz. Y tiene una ventaja más que el cirujano nunca puede tener. Puede hacer una incisión en borrador, que el cirujano no. Entonces, el cirujano marca con el lápiz la incisión que necesita y luego el sistema le muestra el resultado. No me gustó. Hace de nuevo hasta que ahora sí, entonces aprieta el botón y el robot hace la incisión. Es un mundo nuevo, ¿no? Alguien me decía hoy que nuestro amigo, el prócer de los oftalmólogos, el mendocino Saldívar, también está incursionando en eso. Bueno, son cosas que ofrecen un montón de cosas. Les muestro rápidamente el robot Da Vinci y lo saco enseguida porque puede asustar. Pero volvamos a los sistemas expertos. Como les decía, nosotros fuimos exitosos e hicimos Genexus. La mayor parte de las empresas con mucho mayor financiación y mucho mayor formación académica que nosotros no fueron exitosos. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la materia prima de un sistema experto? El conocimiento. ¿Y dónde están? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Hay una tradicional, los expertos humanos. Y hay otra que recién hoy se empieza a popularizar, que son los datos. ¿De acuerdo? Todos inicialmente empezamos pensando en los expertos humanos. ¿Qué ocurrió? Es fácil conversar con el experto humano y que nos des instrucciones y seguirlo. Así es muy difícil darle instrucciones a un robot.
Entonces, los números que voy a decir son antojadizos solo para dar una idea de la cosa, no responden a un estudio estadístico. Supónganse que entonces, un sistema experto de diagnóstico médico, de cáncer, por ejemplo. Entonces, de repente, después de una semana de trabajo con el experto en la materia, conseguimos un resultado bastante animador. Por ejemplo, conseguimos que el robot en sus diagnósticos tenga un 80% de fiabilidad. Bueno, si recién empezamos, va una semana, entonces después seguimos, pero 80% no sirve para nada, un 80% de fiabilidad. Entonces seguimos trabajando y 2 meses después tenemos el robot ya más inteligente, ya aprendió más y tiene un 90% de fiabilidad. Bueno, vamos bien, nos va a llevar más tiempo de lo que pensábamos, pero vamos bien. Pero después resulta que 3 años después, vamos, y el robot pasó de un 90% a un 91% de fiabilidad. Y ahí nos damos cuenta que llegar a un 98%, que es lo que necesitamos, puede llevar varias vidas. Nos damos cuenta que el problema se ha transformado en exponencial, en tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque el experto humano está acostumbrado a hacer los conocimientos, primero, a usar los conocimientos para sí mismo. Segundo, está acostumbrado a enseñarle a colegas. Pero no tiene demasiado motivación Juan para enseñarle a un robot. Segundo, cuando yo le enseño a un colega, en el diálogo hay un montón de cosas no rigurosas, porque él agrega su inteligencia. Pero el robot va a aprender lo que le enseño y no va a ir más allá. ¿De acuerdo? Tercero, hay una gran subjetividad en la relación. Por eso se empieza bien y no se llega nunca al éxito. ¿Qué pasó con nosotros? Era un poco diferente. ¿En qué era diferente? Bueno, primera cosa es la oposición entre investigación con un propósito e investigación especulativa. Nosotros teníamos un propósito claro y para eso trabajábamos. Y sabíamos que teníamos pocos recursos y había que usarlos bien. Segundo, nosotros éramos ¿cómo nos fuimos haciendo expertos en el tema, en inteligencia artificial? Y bueno, learning by doing, haciendo. Pero nosotros éramos también los expertos en bases de datos. Entonces fue más fácil para nosotros darnos cuenta que todo eso que nosotros sabíamos, que yo usaba hacía 10 años haciendo consultoría en el Brasil, que enseñaba en la universidad, no servía para la realidad. Servía para los problemas de clase. Servía para modelos que tuvieran 10, 20, 30 entidades, pero el caso real que enfrentábamos,
claramente iba a tener más de 500 entidades y muchos miles de reglas, fórmulas, etc. Entonces no íbamos a ningún lado. Entonces, de alguna forma nos arreglamos. ¿Para qué? Pues para obtener el conocimiento en forma industrial. ¿Cómo? Capturándolo de los datos. Y así hicimos GeneXus. Bueno, hoy esa es la tendencia general. ¿Por qué la inteligencia artificial hoy está siendo muy exitosa? Bueno, porque se orienta a los datos. Entonces, ¿qué datos? Bueno, los datos corporativos, que estarán en las bases de datos de la empresa, los datos de Internet de las cosas, una corriente de datos que de alguna forma nos tendremos que acostumbrar a ella, y Big Data, los datos masivos que de alguna forma vamos recogiendo para ver si después nos sirven. Y esos datos masivos los utilizamos con métodos y algoritmos. Machine Learning, donde el robot aprende de los datos, pero no es un aprendizaje espontáneo como los humanos. Es un aprendizaje supervisado y ayudado. Ayudado en cuanto a que el experto en inteligencia artificial de alguna forma hace correcciones para ir aproximando al resultado. Pero más recientemente aparece otro algoritmo, el Deep Learning, con neuronas artificiales como el Machine Learning, pero que funciona igual en cuanto a que tenemos que escoger qué datos le damos para que aprenda. Pero el ajuste lo hace solo. Entonces, la gran diferencia es que podemos tomar cantidades de datos. O sea, suponga, si tomo 1000 historias clínicas, tendré un pequeño conocimiento. Pero si consulto 10 millones de historias clínicas, el conocimiento es mucho mejor, mucho más fiel, mucho más preciso. Bueno, y esta es la gran tendencia. Y ustedes podrán decir, sí, pero a mi empresa esto no le compete. Quien tire la primera piedra, nadie diga que está libre de esto. Bueno, y GeneXus. Hoy, 33 años después, ustedes han visto un fantástico evento donde se han mostrado muchas cosas. Y hay otras cosas más importantes que simplemente se ha sugerido y se ha dicho que estamos trabajando en ellas y demás. Por ejemplo, Gastón Milano, cuando hace anuncios, es tremendamente cauto, porque él lo tiene que hacer. Pero yo estoy fuera de la línea. Yo lo digo porque sé que Gastón lo hará. Y eso es bueno. Es bueno que alguien pueda soñar libremente, si no, nunca llegaríamos a ningún lado. Antes de una realización importante siempre hay mucho sueño. Entonces, le tomé una transparencia a Gastón, que creo que dice bastante bien, pero con palabras de Gastón, no con las mías, lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando y manteniendo soluciones de software sin precedente alguno y en forma automática. Eso es lo que estamos haciendo. Y dentro de esto, las nuevas features que Gastón ciertamente está pensando en liberar lo antes posible. Por un lado, hay colaboración. La colaboración siempre fue importante, cada vez es más,
O sea, la tecnología de hoy es tal que nadie, ninguna empresa, ni la más poderosa del planeta, puede ser autosuficiente. Todos necesitamos de otros complementarios. Y es bueno siempre que cada uno de nosotros se dedique a aquello para lo que tiene ventajas competitivas y que aquello que podemos comprar es bueno no hacerlo. Vamos a dedicarnos a lo que no podemos comprar. Por ahí andaremos mucho mejor y nuestra sinergia podrá aumentar mucho. Entonces, la colaboración, no estoy hablando, claro, es una linda palabra, y cuidado con las lindas palabras, pero yo no me estoy refiriendo cuando hablo de colaboración al concepto que esta comunidad lo tiene, aunque siempre hay que reforzarlo. Me estoy refiriendo a tener herramientas que ayuden mucho a la colaboración, y eso tendremos. La integración. Por ejemplo, yo no creo que GeneXus tenga que dedicarse al Big Data. Cuando hay IBM, SAP, Google, hay una serie de proveedores y puedo usar sus servicios para complementar mis sistemas comerciales, ¿no? Mis sistemas corporativos. O sea, mis clientes de sistemas corporativos van a necesitar una serie de ayudas de la inteligencia artificial. Bueno, lo que tenemos que hacer es darle la forma para, desde GeneXus, invocarlos y usarlos con toda comodidad. Necesitamos domesticar esas cosas para que sean muy fáciles de usar. Y a eso me estoy refiriendo con integración. Bueno, otra cosa son robots. Ciertamente tenemos que estar en condiciones de hacer robots. No robots con cabeza, piernas, etc. De repente bots que son robots, robots etéreos, un robot de software, ¿no? Ciertamente vamos por ahí. Más importante para mí, porque es una lucha permanente, una intención permanente mía, es desde el principio de los tiempos hacer que para los usuarios GeneXus sea muy simple, muy fácil de usar. Pero este es una dificultad de todas las empresas innovadoras del mundo. Existe un trade-off entre complejidad y simplicidad. Entonces necesitamos más potencia y por más que queramos mantener todo simple, a veces se nos complica. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos agregando algo nuevo, muy importante a GeneXus. Los DSLs, los Domain Specific Language. ¿Qué van a hacer? Pequeños lenguajes, en principio, especializados en algo. De forma de que para atender una nueva necesidad, yo pueda hacer un lenguaje específico y no tenga que complicar el core de la cosa. En realidad, esto tampoco es demasiado nuevo. Y le voy a hablar de 3 Domain Specific Language. El primero, bastante evidente, un Knowledge Specific Language, un lenguaje de conocimiento. Eso es GeneXus. No es un lenguaje de carácter general. Por lo menos nunca quisimos que sea. Segundo, algo que ya hemos visto funcionar,
son el Stencil Visual Models. Es un lenguaje específico para ayudar a los desarrolladores a comunicarse muy bien en forma totalmente objetiva con los diseñadores gráficos. Y esto estará pronto rápidamente y es mucha cosa la que nos simplificará. Y otra cosa también evidente, es un chatbot generator, que ya lo hemos estado probando con Rudy y Clarita, con los robots que ustedes tienen disponibles aquí. Y esto es solo el comienzo. Entiendo que va a haber un gran desarrollo por este lado. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, nada nuevo. Hay cosas que cambian todos los días. Y, por suerte, hay cosas que no cambian nunca. GeneXus fue y será a prueba del futuro. O sea, ustedes utilizando GeneXus atesoran un conocimiento que está desarrollado sobre conocimiento puro, sin ningún elemento exógeno, independiente de cualquier tecnología, que permitirá, cuando mañana tengan disponibles nuevas tecnologías, como nuevos lenguajes, nuevos sistemas operativos, o lo que sea nuevo, porque enumerarlo no es fácil, generar aplicaciones para las nuevas plataformas con el conocimiento que tienen en forma indolora. Y bueno, y estamos muy contentos de esto y trabajamos para esto todos los días. Esto es absolutamente incompetible en el momento y en un futuro razonablemente previsible. Esto nadie más en el planeta lo hace, ¿no? Y queremos seguir trabajando todos los días con convencimiento, con respeto, con confianza, con generosidad y con alegría y entusiasmo. Muchas gracias. Gracias.